Hay una idea sobre el dolor que casi todos damos por sentada. Si algo duele, es que hay daño. Y si hay daño, pues tiene que doler. Lógico, ¿no? Parece una regla matemática. Pues bien, resulta que esta idea, tan simple y tan intuitiva, a menudo está equivocada. Y hoy vamos a desentrañar por qué. A ver, pensemos un momento en esta pregunta. Es algo que hemos hecho todos. Te das un golpe tremendo en la espinilla, un dolor agudo horrible, y tu primer instinto, casi sin pensarlo, es frotarte la zona. Y lo más curioso es que funciona, alivia un poco. Pero, ¿cómo es posible? El golpe ya está dado, el daño está ahí. ¿Cómo puede un simple roce cambiar lo que sentimos? Pues esta pequeña y cotidiana pregunta es la llave para entender uno de los misterios más fascinantes del cuerpo humano. Para empezar a entender todo este lío, lo primerísimo que hay que hacer es una distinción fundamental. Tenemos que separar dos conceptos que en el día a día mezclamos como si fueran lo mismo. Por un lado, la señal de peligro y por otro, la experiencia del dolor. Entender que no son sinónimos es la clave de todo lo que viene ahora. Empecemos por la nocicepción. Pensemos en esto como los datos en bruto, la información pura y dura. Es la señal eléctrica que viaja desde nuestros tejidos cuando detectan algo que podría ser una amenaza. Un corte, mucho calor, demasiada presión, es básicamente una señal de peligro objetiva. Un dato, sin más. Y luego, por otro lado, está el dolor. Fijaos que la definición oficial ya nos da una pista gigantesca. Lo llama una experiencia sensorial y emocional. El dolor no es la señal en sí, no es el dato, es la interpretación que nuestro cerebro hace de esa señal. Es una experiencia consciente, totalmente subjetiva y sobre todo única para cada persona. Y aquí está la clave de todo. Puede haber nocicepción sin que sintamos dolor. El cuerpo puede estar enviando señales de peligro a mansalva, pero si el cerebro decide que en ese preciso momento no son importantes, la experiencia del dolor puede que ni aparezca. Lo que es imposible es que haya dolor sin que el cerebro participe. Porque el dolor es siempre, siempre una construcción. Una conclusión a la que llega nuestro sistema nervioso. Y esta idea, de verdad, lo cambia todo. Entonces, si es una construcción, ¿cómo se construye? Pues vamos a seguir el increíble viaje que hace una de estas señales de peligro desde que se origina en la piel hasta que se convierte o no en una experiencia consciente. Veremos que el camino no es una línea recta, sino que está lleno de filtros y puntos de control. De forma muy simplificada, el viaje tiene como 4 paradas clave. Primero, se activan los sensores de peligro del cuerpo. Segundo, la información viaja por una especie de cableado, las fibras nerviosas. Tercero, llega a una primera gran centralita de procesamiento en la médula espinal. Y finalmente, si pasa ese filtro, llega al cerebro para la interpretación final. Y aquí viene algo fascinante. El cuerpo no envía un único tipo de mensaje. Envía la información, digamos, en 2 paquetes que viajan a velocidades distintas. Las fibras a delta son como la fibra óptica. Transmiten a toda pastilla esa primera punzada aguda, ese dolor que nos hace reaccionar al instante. Y luego, un poco más tarde, llegan las señales de las fibras C, que son más lentas y son las responsables de ese dolor más sordo, profundo y persistente que queda después. Cuando todas estas señales llegan a la médula espinal, no se encuentran con una autopista directa al cerebro, para nada. Se encuentran con el primer gran centro de control, un lugar donde la información ya empieza a filtrarse, a modularse. Es como un primer puesto de seguridad. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio, la de la espinilla. La famosa teoría de la compuerta, que se propuso ya en los años 60, sugiere que en la médula espinal hay algo parecido a una compuerta neurológica. Las señales de peligro, las que viajan por las fibras finas, intentan abrir esa compuerta para llegar al cerebro, pero otras señales, como las del tacto o la presión, que viajan por fibras más gruesas y rápidas, tienen la capacidad de ayudar a cerrar esa compuerta. Por eso frotarse funciona. Estamos enviando una avalancha de señales de tacto que literalmente compiten y bloquean parte de las señales de dolor, cerrando un poco la compuerta. Vale. Si la médula espinal es un control de seguridad importante, el cerebro es el comandante en jefe de toda la operación. No es un simple receptor pasivo que se entera de lo que pasa. No. Es un director de orquesta que toma la decisión final. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más alucinantes de todo esto, la modulación descendente. ¿Qué significa? Pues que el cerebro no solo recibe señales, sino que también las envía. Puede mandar órdenes hacia abajo, de vuelta a la médula espinal, para literalmente subir o bajar el volumen de las señales de peligro que están llegando. ¿Y en qué se basa para hacerlo? En el contexto, en las emociones, en los recuerdos, en lo que considera que es más importante para nuestra supervivencia en cada momento. Este es el ejemplo perfecto de esa modulación descendente en acción. En mitad de un partido crucial, el cerebro de ese atleta decide que lo más importante es seguir corriendo, es competir, es sobrevivir. La lesión es secundaria.
Así que activamente envía órdenes para bajar el volumen del dolor al mínimo. Solo después, en el vestuario, cuando la adrenalina baja y el contexto cambia, el cerebro sube el volumen y la señal de peligro por fin se convierte en una experiencia de dolor brutal. Pero si hay una prueba irrefutable del poder que tiene el cerebro sobre el dolor, es el famoso efecto placebo y su reverso tenebroso, el efecto nocebo. Simplemente lo que esperamos sentir puede cambiar de forma radical la intensidad del dolor que finalmente sentimos. Imaginemos un experimento muy sencillo. Se le aplica a una persona el mismo estímulo caliente en el brazo 2 veces. En la primera se le dice que está probando una nueva crema analgésica potentísima, aunque en realidad sea una crema normal. Su cerebro, que espera alivio, activa sus propios sistemas para bajar el volumen del dolor. Y efectivamente, la persona informa de menos dolor. Eso es el placebo. Pero, ¿y si en la segunda vez se le dice que ese estímulo va a ser muy doloroso? Su cerebro se pone en alerta y puede amplificar la señal. Y la persona siente más dolor, aunque el estímulo sea idéntico. Eso es el nocebo. Y lo más importante, no es algo imaginario, son cambios neurobiológicos reales y medibles en el cerebro. Entonces, si el dolor no es un cable que mide el daño, ¿qué es? Pues la mejor metáfora, la más útil para entenderlo, es pensar en él como un sofisticado sistema de alarma inteligente. Pensemos en una alarma de una casa. No se limita a detectar que una ventana se ha abierto, evalúa el contexto. ¿Es de día o de noche? ¿La alarma está conectada? ¿Hay alguien dentro? Nuestro sistema del dolor hace algo parecido. Recibe los datos de los sensores, de los nociceptores, pero los interpreta. A veces funciona a la perfección y nos salva de un peligro, pero otras veces no es tan preciso. Y un ejemplo fascinante de cómo este sistema a veces se puede liar, de cómo puede dar una falsa alarma sobre la ubicación del problema, es el dolor referido. Esto pasa cuando el mapa interno del cerebro se confunde y sentimos dolor en un sitio que no tiene nada que ver con el origen real del problema. El ejemplo más conocido es el dolor en el brazo izquierdo durante un infarto. El problema real está en el corazón, pero el cerebro interpreta que la señal de peligro viene del brazo. ¿Por qué? Porque las autopistas nerviosas del corazón y del brazo a veces convergen en la misma zona de la médula y el cerebro se confunde al leer el mapa. Un ejemplo mucho más cotidiano es el famoso cerebro congelado al tomar un helado o una bebida muy fría. El estímulo está en el paladar, pero el dolor agudo lo sentimos en la frente. Es el mismo mecanismo. Bueno, después de todo este viaje por el sistema nervioso, ¿cuál es la gran idea? ¿Qué nos llevamos de todo esto? ¿Cómo cambia nuestra forma de entender algo tan fundamental como el dolor? Pues, para empezar, podemos desmontar 3 mitos gigantes. Primero, dolor no es igual a daño. El dolor es una opinión del cerebro sobre el nivel de amenaza, no una medida exacta del daño en los tejidos. Segundo, si duele, es real. Punto. Aunque no aparezca nada en una radiografía o una resonancia, el dolor es una experiencia y si alguien la siente, es 100% real para esa persona. Y tercero, es imposible separar lo físico de lo emocional. El miedo, la ansiedad, el estrés, todo eso forma parte de la experiencia del dolor. Y esto es especialmente crucial cuando hablamos de dolor crónico. Cuando un dolor se alarga más de 3 meses, a menudo el problema ya no está en el tejido que se dañó originalmente. El problema pasa a ser el propio sistema de alarma, que se ha vuelto hipersensible. Es como una alarma de coche que salta con el viento. El sistema nervioso ha aprendido a ser demasiado protector y sigue gritando peligro aunque la amenaza original ya haya desaparecido hace tiempo. Y así nos quedamos con esta idea final, que lo resume todo. El dolor no es un mensaje pasivo que viaja por un cable desde el cuerpo hasta el cerebro. Es una conclusión activa, compleja y dinámica que nuestro sistema nervioso construye momento a momento. Utiliza información del cuerpo, sí, por supuesto, pero también del contexto, de nuestras creencias, de nuestros miedos y de nuestras expectativas. Es la decisión final de un sistema diseñado para una sola cosa: protegernos. Comprender esto no hace que el dolor desaparezca, claro, pero nos ofrece una perspectiva completamente nueva y mucho más poderosa para entenderlo y gestionarlo.